Estamos a segundos de empezar. Les aviso. Ya. Empezamos. Empezamos. Buenas noches, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Martín, doctor Víctor Andrés Pretel Paredes. Estimados colegas, estudiantes, público en general, que se encuentra presente mediante la plataforma virtual. Saludo a todos ustedes muy cordialmente. Como parte de nuestro programa permanente de perfeccionamiento profesional, con el objetivo de contribuir con el desarrollo de capacidades de los miembros de nuestra orden profesional y de la comunidad universitaria, en convenio estratégico con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín, estamos organizando la segunda jornada de capacitación de manera virtual, que tiene como finalidad aportar y enriquecer conocimientos sobre la coyuntura actual producidos por esta pandemia. A nombre del Consejo Directivo de Corlás San Martín, agradezco la predisposición del colega doctor Carlos Hugo Luna Rioja, quien con su sapiencia nos ilustrará de conocimientos el día de hoy. Queremos hacer las disculpas del caso. El doctor Víctor Pretel se encuentra acá presente, ya que su audio está un poco, ya ustedes por este tiempo de la coyuntura del internet, estamos teniendo un poco de fallas con el audio del doctor Víctor Pretel. Hola, hola. Hola. Bien. Continuando con la conexión a internet, pedimos la disculpa del caso. A continuación, damos la bienvenida a la magíster Anita Gatica Vela. Al parecer estamos teniendo
fallas de internet, ¿no? Estamos teniendo fallas de conexión, ¿no? Quiero dar las disculpas del caso por las fallas de conexión que estamos atravesando en estos momentos. Voy a dar la bienvenida al doctor Carlos Uga Luna Rioja, director ejecutivo de la Asociación Regional de Doctores La Libertad, Paz, decano del Colegio de Licenciados en Administración de Trujillo, quien nos estará brindando su capacidad y ponencia de un modelo de gerencial en la nueva era. Adelante, doctor Carlos Luna. Muchas gracias, colega Anita Gatica Vela, decana regional del Colegio de Licenciados en Administración en San Martín. Muchas gracias también por la deferencia, señor decano de la Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad Nacional de San Martín, al doctor Víctor Andrés Pretel Paredes. Agradezco esta oportunidad de entrar en contacto con colegas de las ciencias empresariales y de las ciencias afines para disertar una temática que es fundamental en la administración, en la gerencia de las organizaciones, porque cuando un gerente asume cargos e inicia su proceso gerencial a través de la toma de decisiones, esa toma de decisiones está fundamentada en un pensamiento. Toda toma de decisiones tiene un fundamento, que es el pensamiento del gerente acerca de la realidad y de la problemática de las organizaciones, sean estas públicas o privadas. El tema, si me permiten iniciar compartiendo, voy a compartir pantalla. Tiene que ver fundamentalmente con lo que les vengo diciendo, con los que... A ver, discúlpenme que estoy subiendo la pantalla. No sé si ya lo pueden visualizar allí. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de pensamiento, estamos invocando una forma de pensar, una forma de interpretar la vida, una forma de interpretar el mundo, una forma de interpretar cómo son las organizaciones, sean públicas como el Estado, la Iglesia Católica, las ONGs, las fundaciones, las asociaciones, las cooperativas, o sean estas privadas como los negocios, como las empresas. Entonces, cuando nosotros los gerentes tomamos decisiones, pensamos antes de tomar una decisión. Y la forma como pensamos, la forma como interpretamos, la forma como cuestionamos el mundo organizacional es fundamental para la toma de decisiones. Este es el tema central que vengo a conversar con ustedes, ¿no? Es el punto de partida. Ningún gerente toma decisiones si no tiene un fundamento, si no tiene un pensamiento acerca de las organizaciones. ¿Por qué pensamiento organizativo? Porque precisamente las organizaciones son el objeto de estudio de la administración. Toda ciencia como la nuestra tiene un objeto de estudio, si no, no puede ser ciencia. Así como la medicina tiene su objeto de estudio, que es el cuerpo humano, la geología, la tierra, la sociología, la sociedad y la interrelación de las personas en sociedad, la psicología, el mundo interno del hombre, la biología, la vida, la administración tiene como objeto de estudio a las organizaciones. De allí entonces el título de esta ponencia de pensamiento organizativo para el siglo XXI. ¿Y por qué para el siglo XXI? ¿Serán válidas las formas de pensar y de interpretar las organizaciones que hemos tenido nosotros en el siglo XX, en el siglo XIX, XVII, XVI? ¿Serán válidos estas formas de interpretar las organizaciones para un mundo después de esta crisis, por ejemplo, que nos ha golpeado? A veces no hemos querido aprender de las crisis económicas, financieras. Hoy esta crisis sanitaria nos ha revolucionado.
nos ha hecho pensar un poco más. Entonces, ¿cuál es el papel, cuál es el rol que tienen que asumir los gerentes hoy, después de esta crisis, después de este aprendizaje? Porque este es un aprendizaje, después de esta crisis de la humanidad, tenemos que repensar entonces en las organizaciones. Ya no podemos interpretarlas como antes. Las experiencias que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, nos ha enseñado. Y si no queremos aprender, estamos camino a la desaparición como seres humanos, como mundo. Entonces, los gerentes, que somos los que dirigimos las organizaciones en todos los niveles, tenemos que repensar ahora. Y no podemos vivir bajo los pensamientos, por ejemplo, de la teoría científica de Taylor, o de la teoría clásica de Fayol, o la teoría estructuralista de Max Weber, o la teoría social, o la teoría neoclásica de la administración. Esas teorías ya están fuera de vigencia, tuvieron sus contextos. Y precisamente esas formas de pensar nos han llevado a una crisis humanitaria. ¿Y qué cosa es la filosofía entonces? Nos dice Platón que es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser. Nos preparan en las universidades bajo el esquema de una formación integral del profesional, una formación integral del administrador. Nos dicen en letras, claramente y sinfónicamente sincronizado, trabajamos las universidades para formar profesionales integrales en la administración, profesionales en el cual hagamos un diálogo con nuestra alma, con nosotros mismos, para fortalecer el ser, el querer ser, ¿no? Porque aprendemos la parte cognitiva, desarrollamos competencias en la parte procedimental. ¿Cuánto alimentamos el alma? ¿Cuánto alimentamos el espíritu? Hoy, si no hemos querido aprender después de esta crisis, los gerentes seremos necios en seguir pensando en las organizaciones que con ese esquema no han hecho más que hacerla fracasar. Y esta crisis la vivimos precisamente por esos esquemas mentales anticuados, obsoletos, que ya no dan más. 4 temas en estos 50 minutos que pienso tomar para conversar con ustedes. Un marco conceptual, voy a hacer una conceptualización, porque a veces los jóvenes de la administración, a pesar de que llegan a los ciclos 8 o 9, no entienden qué cosa es la administración. Es como a algún viejo político le preguntaron qué es la ingeniería química y salió a decir una barbaridad. Y yo a mis estudiantes del 9º ciclo, del 10º ciclo, de posgrado, cuando hacen un MBA, un doctorado en administración, les pregunto qué cosa es la administración. Entonces voy a plantear un marco conceptual inicial para luego hacer una revisión muy sucinta acerca de los antecedentes de la teoría administrativa, porque la administración ha coexistido con el hombre. Desde que el hombre se civiliza, desde que el ser humano deja de ser errante para convertirse en un sedentario, allá más atrás, o sea, hace más de 10.000 años, el hombre aplicaba principios administrativos, administraba sus pueblos, administraba sus territorios, administraba las tribus, los clanes, sus familias. Desde luego no había una teoría administrativa. La teoría administrativa comienza ya en el siglo, a finales del siglo XIX, y se fortalece muchísimo en el siglo XXI. Ese es el tercer tema, la evolución del pensamiento administrativo. O sea, la administración como ciencia surge en el año 1895. Surge la primera teoría de la administración, la teoría científica, así le autodenominaron, aunque no fue tan científico, utilizó un par de técnicas científicas y se autodenominaron científicos, pero bajo esa teoría se desarrolló la administración, fue el punto de partida. Todo el siglo XX hemos caminado por diferentes teorías de la administración. Una de las 2 ciencias que más ha progresado en los últimos 30 años, una de las 2 es la administración. No hay otra ciencia que haya progresado tanto como la administración, con el surgimiento de las últimas teorías administrativas que han potenciado, pero que han olvidado la parte filosófica. O sea, ese es el kit, ese es el tema. Los gerentes tienen que aprender a filosofar, tienen que tener un fundamento filosófico que le des sostenimiento a las organizaciones, que fundamenten su toma de decisiones de carácter financiero, de carácter
del marketing, de la gestión del talento humano, de la responsabilidad social y de los procesos internos. Y luego voy a plantear un modelo, ¿no? Como sabe mi colega Anita Gatica, nosotros íbamos a viajar en el mes de abril a Rusia. Yo tenía el encargo de llevar una teoría, ¿no? y estaba llevando para exponerla la filosofía de la administración para el siglo XXI, que es un tema que vengo a conversar con ustedes y que lo tengo en un artículo, más adelante lo voy a sacar en un libro, ¿no? Estoy trabajando en el libro, pero ese es el fundamento de la conversación de hoy día. El futuro de la administración, ¿no? ¿Cuál debe ser el pensamiento para el siglo XXI? Un primer concepto, entonces, dentro del punto 1, marco conceptual. ¿Qué cosa es la administración como teoría? Entonces, desde luego, desde los albores de la ciencia administrativa hasta la actualidad, hemos venido hablando de lo que significa, de lo que es la administración, el concepto, la definición de la administración. Hoy hemos confluido con esta definición de que la administración es un proceso, o sea, es un conjunto de actividades interrelacionadas, iterativas, que consiste en planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que realiza el hombre. Algunos dicen consiste en planificar, organizar y dirigir los recursos humanos, tecnológicos, y viene la pregunta, ¿el hombre es un recurso? ¿El hombre es una pieza más del engranaje maquinario? Hay que sacar del vocabulario, un administrador no puede hablar de recursos humanos, es una ofensa a la esencia del hombre. Entonces, nosotros planificamos la actividad que realiza el hombre, organizamos a las personas en las organizaciones, las dirigimos y controlamos a ellos, no controlamos máquinas. A la máquina no le pedimos nosotros, oye, tu responsabilidad es esta, le pedimos a los hombres. Entonces, es un proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que realiza el hombre en la gestión de los recursos. Ahí sí vienen los recursos, de carácter financiero, de carácter productivo, de carácter comercial, de carácter informativo, ¿no? de insumos, de materia prima. Entonces, gestionamos ahí los recursos. ¿Con qué fin? ¿Para qué planificamos, organizamos, dirigimos y controlamos las actividades que realiza el hombre para gestionar los recursos? Todas las organizaciones deben tener fines de carácter económico, de carácter social y de carácter ambiental. Este es un concepto que según mi perspectiva va a estar vigente durante todo este siglo por lo menos. Porque antes solo decíamos para que cumpla sus fines económicos. Por ahí han comenzado a introducir el fin social y el fin ambiental. Las organizaciones pueden realizar sus actividades sin ningún escrúpulo, dañando y contaminando el medio ambiente, sin tener en consideración el efecto social, pensando solo en la economía. Cuidado. Entonces, este es un concepto que para mí va a estar vigente, sobre todo después de esta pandemia. Las organizaciones buscan estos fines económicos, sociales y ambientales para consolidar la efectividad organizacional. Entendida la efectividad como la eficacia y la eficiencia. La eficacia es lograr los objetivos y la eficiencia es hacer un uso racional de los recursos. Entonces la efectividad es la racionalidad en el uso de los recursos, ¿no? Y ahí presento la definición. Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del talento humano en el uso de los recursos financieros, productivos, comerciales, con la finalidad de lograr efectividad en las organizaciones desde un punto de vista económico, social y ambiental. Ese concepto, por favor, quiero compartirlo con ustedes y que quede ahí fijado. Y cuando nos pregunte qué es la administración, esto es la administración. Entonces, vamos al terreno del objeto de estudio, ¿correcto? La administración tiene 4 funciones básicas. Todo administrador aprende durante su carrera universitaria y consolida en un MBA o en una maestría en gestión pública capacidades para planificar, para organizar, para dirigir y controlar. Estas son las 4 actividades de las funciones básicas de la administración. Todo administrador planifica, organiza, dirige y controla. Desde luego las actividades del hombre, ¿dónde? Al frente, en su objeto de estudio.
Y el objeto de estudio también tiene funciones. Fíjense, cuando hablamos de la medicina, ¿cuáles son las funciones de la medicina? ¿Y cuáles son las funciones de su objeto de estudio? ¿No? Entonces, el cuerpo humano tiene un conjunto de funciones sistematizadas. La función circulatoria, la función reproductora, la función digestiva. Igual las organizaciones también tienen funciones. Y entonces, planificamos, organizamos, dirigimos y controlamos las finanzas. Aprendemos a planificar, organizar y dirigir las finanzas, la producción de bienes y servicios, el marketing, o sea, la conducción del producto o del servicio hacia el mercado para lograr el posicionamiento y la participación del producto en el mercado. La otra función es gestionar al personal, al talento humano. Y una función que hoy, en los últimos 25 años, ha entrado con mucha fuerza, y las grandes empresas y medianas empresas y los propios estados, como macroorganizaciones donde se aplica también la administración, han asumido la función de responsabilidad social empresarial o corporativa. Entonces, eso hay que entenderlo bien, ¿no es cierto? Entender bien de que el objeto de estudio y de práctica de la administración son las organizaciones. ¿Y por qué digo objeto de estudio? Porque cuando hacemos investigación científica, las organizaciones son nuestro objeto de estudio. Y cuando trabajamos, ya nos convertimos ya no en científicos, sino en técnicos de la administración. Todos esos conocimientos científicos que hemos adquirido en las universidades, nos vamos a ponerla en práctica. Por eso decimos que la administración como ciencia es pragmática también. Uno de los filósofos referentes en Latinoamérica, yo diría el primer referente científico en Latinoamérica es Mario Bunge. Y Mario Bunge nos dice que para que una disciplina sea ciencia debe cumplir con 4 requisitos fundamentales. Debe haber un sujeto de estudio. O sea, deben haber investigadores científicos capacitados en el fundamento teórico de la administración. O sea, deben conocer de administración, deben estar imbuidos, deben ser profesionales en la administración. Ahora, un economista, un contador que hace un MBA, ya se convierte en un administrador, o sea, ya está en condiciones de hacer un trabajo científico en el campo de la administración. Entonces, el sujeto de estudio somos los administradores investigadores. Los que hacemos investigación científica, ¿no? Somos los sujetos de estudio. Mientras no hagamos investigación científica, ya seremos técnicos de la administración. O sea, aplicamos el conocimiento científico que otros hacen y que otros han hecho en la historia para aplicarlos y transformar a las organizaciones, o sea, lograr la efectividad organizacional. El segundo requisito que nos dice Bunge es que la disciplina debe tener un objeto de estudio, y ya les expliqué que el objeto de estudio de la administración son las organizaciones. Por ahí dicen administración de empresas. Se quedó corto el que dijo administración de empresas. Cuando nosotros recibimos un título de licenciado en administración, no somos licenciados en administración de empresas solamente. Somos licenciados en administración también de organizaciones o instituciones públicas. O sea, con el conocimiento adquirido en la administración, podemos gestionar una ONG, un hospital público, una universidad pública. Un tercer requisito es, y aquí sí la ciencia es muy rigurosa, ¿no? Que para convertir a nuestra disciplina en ciencia tiene que utilizarse la metodología de la investigación científica, el método de estudio de la ciencia y la metodología de la investigación científica. Y el cuarto requisito es que la ciencia debe tener un fin que beneficie al hombre. El bien del hombre es el fin de la ciencia, porque si descubre un nuevo conocimiento para aplicarlo más adelante para que destruya al hombre, a la naturaleza, ya no es ciencia, sino pseudociencia. Entonces, la finalidad de la ciencia es contribuir, coadyuvar a mejorar la calidad de vida del hombre, de la naturaleza en general. Entonces, decimos que utilizando la metodología de la investigación científica, un investigador en administración estudia, investiga, explora, explica, interpreta los fenómenos de su objeto de estudio, que son las organizaciones, para generar un nuevo conocimiento que permita transformar más adelante a través de la técnica a las organizaciones. Como técnica, entonces, la administración, ese conocimiento científico que se ha desarrollado, que ha surgido, tomar ese conocimiento científico para mejorar la realidad, eso es técnica. O sea, por ejemplo, quienes desarrollaron
el TQM, la Administración de la Calidad Total, William Edward Deming, un científico de la administración, desarrolló un nuevo conocimiento que lo llevó a Japón y Japón aplicó el conocimiento de Deming. Quienes aplicaron el conocimiento de Deming, el TQM en Japón, fueron técnicos de la administración. Él desarrolló toda esa teoría científica. Cuando nosotros hacemos un plan estratégico para las organizaciones, aplicamos un plan estratégico, lo hacemos sobre el fundamento de la teoría de la administración estratégica. Somos técnicos de la administración. Un gerente es un técnico de la administración. Así que no se asusten si algún día alguien les dice, administrador, eres un técnico. No, yo no soy de un instituto, soy de la universidad. Sí, efectivamente, es un técnico de la administración. Cuando se dedique a hacer investigación científica, ahí será un científico de la administración. Entonces, fíjense la cantidad de conocimiento que ha dotado la administración. Aplicar empowerment, las 5 S, balance scorecard, una norma ISO, un map placement, la calidad total, Kaizen, coaching. Cuando aplicamos eso, entonces somos técnicos de la administración. Aplicamos el conocimiento para mejorar a las organizaciones. Otro concepto, ¿no? Y hablamos de la administración y su objeto de estudio, es la filosofía, ¿no? Es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad, la ética, basados en la esencia, las características y la causa de los fenómenos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. Eso es filosofía. O sea, dicho de una manera muy concreta, cuando cuestionamos el mundo, cuando nos interrogamos para darle una explicación a esa preocupación, estamos haciendo filosofía. Si nosotros creemos que a través del autoritarismo vamos a conseguir el éxito organizacional, eso es filosofía, ¿no? Pero cuidado, es una filosofía, ¿no es cierto?, basada en la imposición. Esa forma de pensar, los gerentes que dicen, no, a través de, yo trabajo así porque así me entiende la gente. Bueno, es su filosofía. ¿Está en lo cierto? Yo, personalmente, creo que no. Es un tremendo error pensar que a través de la presión, del autoritarismo, de la prepotencia, del abuso con los colaboradores, vamos a lograr el éxito de las organizaciones. Eso se cae pronto. Entonces, la filosofía de la administración viene a ser un conjunto de principios, valores y pautas de actuación genérica en la que los gerentes y colaboradores fundamentan la toma de decisiones para lograr los propósitos de la organización. Entonces, yo siempre digo, y muchos hombres de la administración, los viejos administradores, siempre dicen, sinónimo de administrador, tomador de decisiones. Un administrador es un tomador de decisiones por naturaleza. ¿En qué fundamentamos la toma de decisiones? Esa es la filosofía, ¿no? ¿Sobre qué fundamentos tomamos decisiones? Eso es la filosofía. Se quiere que un gerente piense, analice, tome decisiones y emprenda acciones sobre la base de un fundamento filosófico. Eso es lo que requerimos nosotros. Entonces, la filosofía administrativa vendría a ser una combinación de actitudes, convicciones y conceptos, dice George Terry, un clásico de la administración, de un individuo o un grupo respecto a la administración. Sheldon dice, consiste en la formulación de una extensa indagación, lo que les digo, cuando interrogamos, cuando cuestionamos, cuando indagamos, estamos filosofando, que empequeñece hasta la nada comparativa a los fenómenos de la vida cotidiana. Es una guía general que determina la forma en que ha de gobernarse una empresa o una organización, dice Lundgren, y que afecta a cada una de las facetas de su funcionamiento. Claro, tomamos decisiones comerciales, tomamos decisiones de producción, tomamos decisiones para gestionar a las personas, tomamos decisiones de responsabilidad social. Entonces, históricamente, acá voy a pasar un poco bastante rápido porque antes de desarrollar las teorías administrativas, o sea, antes que la administración comenzara a formarse como una ciencia, han transcurrido siglos. 4000 años antes de Cristo, el hombre se conducía a través de la filosofía religiosa hasta casi culminando el siglo IV, ¿no? El fundamento de las decisiones de los seres humanos era la filosofía religiosa. Buscaba instruir la filosofía religiosa a las personas sobre la acción ética, la vida práctica y la virtud a través de historias y proverbios. Tenemos
cantidad de filósofos, ¿no es cierto?, que iban cuestionando inclusive el misticismo para desarrollar una filosofía auténtica. En la Edad Media, o sea, del siglo V al siglo XIV, las decisiones eran tomadas sobre un fundamento filosófico también religioso, pero aquí ya en la Edad Media enfatiza a Dios y la religión por encima del hombre. Posteriormente, en la edad renacentista, en los siglos XV y XVI, ya comienzan a surgir otros tipos de filosofía, la filosofía política, el humanismo, el naturalismo. La filosofía política que se centraba en las relaciones que debe mantener el ser humano con el orden dado por Dios. La Iglesia Católica imperaba. La Iglesia Católica prácticamente era la que gobernaba en Occidente, y en Oriente la filosofía religiosa musulmana. El humanismo surge también como una protesta a esta primera situación, ¿no?, donde enfatiza el valor y la importancia de los seres humanos en el universo. Por encima de Dios, dicen, es el hombre, ¿no? Filosofía humanista. Todo lo que hagamos debemos pensarlo en el hombre, pero genera un hombre individualista, ¿no es cierto?, personalista, genera el egocentrismo del ser humano y se cree con tanto poder que puede avasallar a la naturaleza, y se cree dueño de la naturaleza, y se cree dueño de la flora, se cree dueño de la fauna, ¿no? Y el mundo quiere transformarlo a su antojo. Luego viene el naturalismo con una protesta nuevamente al humanismo. La naturaleza es el origen y la representación real de todo lo físico que existe. Fíjense las filosofías en estos dos siglos, o dos edades, del renacentismo. Luego pasamos desde el siglo XVII al siglo XIX, en la Edad Moderna, donde surge el racionalismo. Todo conocimiento tiene que empezar de ideas innatas en la mente. Luego, como una contraposición, el empirismo. Dice que el conocimiento siempre empieza por la experiencia sensorial que recibimos a través de los sentidos. El idealismo, con Hegel, el mundo y la mente deben entenderse, es una mixtura. El idealismo surge como una cuestión ecléctica entre el racionalismo y el empirismo. Marx también nos da, Marx y Engels surgen con la filosofía del materialismo dialéctico. El conocimiento surge del debate entre la tesis y la antítesis. Y finalmente el pragmatismo, que es el que ha imperado durante mucho después de esta edad moderna. Es la búsqueda de las consecuencias prácticas del pensamiento. El pragmatismo busca una relación de causa-efecto. Hasta acá, todo lo que era la administración era aplicada al Estado, a las grandes ciudades. No teníamos organizaciones, no había empresa. La empresa surge como consecuencia de las dos grandes revoluciones industriales. En la edad contemporánea se asenta el resultado, el efecto de la primera y de la segunda gran revolución industrial. Surge la empresa luego de la segunda gran revolución industrial, y ahí surge el positivismo lógico como filosofía. Limita la validez del método científico a lo empírico y verificable. Se desdeña la investigación científica cualitativa, pero ya estamos hablando acá de una aplicación de todo esto en las organizaciones, en el Estado y en las empresas. Hay una migración del campo a la ciudad como consecuencia de la segunda gran revolución industrial. Chicago se convierte en el centro de la industria automotriz en el mundo. Por otro lado, surgen los cualitativos en una menor cuantía y un poco desdeñados también por los positivistas lógicos, la fenomenología, que propone el estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia. O sea, la investigación, el nuevo conocimiento debe surgir no como consecuencia de una relación de causa-efecto, donde el sujeto investigador se separa del objeto de estudio, que es la naturaleza, sino dice, ¿no?, que hay que incluir al hombre en el mundo de la naturaleza. Surge la fenomenología entonces, o lo que más adelante se denomina la investigación científica cualitativa. Y se desarrolla el materialismo filosófico, postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de esta, lo que produce un cambio cualitativo, ¿no? La interpretación, por ejemplo, que dan los marxistas, ¿no?, de que Dios no nos creó, sino ha habido una evolución del hombre, ¿no es cierto?, a través de los años, ha habido una evolución de carácter cualitativo. Entonces, ya entramos al siglo XX, donde
a finales del siglo XIX, 1895, surge la primera teoría de la administración desarrollada por ingenieros mecánicos e ingenieros industriales desesperados por desarrollar una teoría que permita gerenciar a las organizaciones. Saben que no solo deben conocer de procesos internos, sino también tienen que entrar a la parte comercial y tienen que entrar también a la parte de la gestión de las personas. No hablaban ahí de responsabilidad social. Se hace la necesidad de grandes volúmenes de inversión. Entonces, ya los ingenieros industriales y los ingenieros mecánicos se quedaron cortos con sus conocimientos profundos acerca de lo que son los procesos internos. Esta filosofía de Taylor lo acompañaron también aquí en este pensamiento filosófico Henry Gann, Henry Ford, Frank Gilbreth, Lillian Gilbreth, Emerson. El fundamento filosófico de este pensamiento administrativo tayloriano fue la eficiencia en las tareas. Tanto fue el énfasis que ponían ellos en las tareas, fíjense, que esta teoría fue la que potenció el crecimiento el surgimiento y el posicionamiento del capitalismo en el mundo. O sea, Estados Unidos, Inglaterra y todas las potencias que comienzan a surgir a inicios del siglo pasado, aplicaron el pensamiento administrativo de Taylor y desarrollaron la industria en una barbaridad. Aplicaron técnicas científicas, por eso le llamaron como el estudio de tiempos y movimientos, por ejemplo. Entonces, buscaban la eficiencia. Si logramos la eficiencia en las tareas, entonces las organizaciones, la nueva empresa y el propio Estado va a ser eficiente, decían ellos. Trajo como consecuencia esta teoría la primera crisis del capitalismo en el año 1929. Entonces, como consecuencia de ello, surgen también otras teorías. En Europa, Henry Fayol desarrolla la administración clásica. ¿Cuál fue la filosofía de la administración clásica? La eficiencia, pero ya no en las tareas, sino en la eficiencia de los gerentes. Surge el hombre organizacional. Junto a Fayol también está Gulick, Urwin, Mooney, ¿no? Que son los que desarrollan esta teoría de la administración clásica con la filosofía de la eficiencia en los gerentes. Decía Fayol, un gerente eficiente genera como consecuencia organizaciones eficientes. Se le denominó el padre de la administración a Henry Fayol, él fue el primero que dijo la administración se puede enseñar en los institutos, en las universidades. Desarrolla un libro de administración, el primer libro de administración general, y nos dio los 14 principios de Henry Fayol vigentes hasta la actualidad. Ni un solo principio ha sido trastocado, todos están vigentes hasta la actualidad. Como una contraposición a la teoría científica tayloriana, en Estados Unidos ingresan los sociólogos y los psicólogos a desarrollar una nueva teoría administrativa. Le denominaron la teoría de la administración social, con un nuevo pensamiento ya. Aquí Elton Mayo enfatiza la importancia del hombre, del ser humano. Se habla por primera vez ahí de la filosofía humanística, énfasis en el hombre. Generan ya no el hombre organizacional de Fayol, sino el hombre social. Esta teoría tuvo poca vigencia porque generó anarquía, desorden en las organizaciones, decían que no era necesario las estructuras y todas esas cosas. No tuvo mucha vigencia. En Alemania, otra teoría que potenció, fíjense, Taylor desarrolló el capitalismo en los Estados Unidos. Fayol desarrolló a Francia como potencia también. Max Weber, también con su autoría burocrática, ayuda muchísimo a la Alemania. Max Weber enfatiza o plantea su filosofía del pragmatismo, plantea la filosofía del énfasis en las estructuras, ¿no? Junto a él estuvieron Merton, Richard Hall, y estructuran las organizaciones de una manera bastante rígida, bastante formal, ¿no? Surgen los manuales de organización y funciones, los manuales de procedimiento, manuales de políticas, todo por escrito, nada verbal. Todo tiene que estar fundamentado en la formalidad de la organización, dice Max Weber. Justo al tipo del alemán, el alemán es muy ordenado, muy disciplinado, muy formal. Entonces, esta teoría desarrolló a Alemania también como potencia.
En los años 1940 hay una revisión nuevamente en los Estados Unidos de todas las teorías, de las 4 teorías anteriores, y surge la administración neoclásica, a la que se le denomina también la teoría ecléctica de la administración, porque mezcla las 4 teorías anteriores y, centrándose en la teoría de Henry Fayol, adiciona aspectos importantes de la científica, de la social y de la burocrática de Max Weber. Esta teoría neoclásica, su filosofía fue el pragmatismo gerencial. Los referentes de esta teoría fueron Harold Kuntz, George Terry, Hidalberto Chavenato, James Stoner, Peter Drucker, O'Donnell, Newman, fueron los neoclásicos de la administración. Ya más adelante Peter Drucker se aparta y desarrolla una nueva teoría administrativa, ¿no? Ya por los años 1954. Mientras tanto, en Alemania, Etzioni, como un primer referente, desarrolla la administración estructuralista, muy parecida también a la weberiana, ¿no? Donde enfatizan las estructuras y el ambiente. O sea, Weber miraba hacia adentro, Etzioni mira un poco más hacia afuera, vincula, o sea, enfatiza, dice las organizaciones, así piensa, deja ese pensamiento. No solo la mirada hacia adentro, sino la mirada hacia afuera, también hacia el ambiente. Junto a Etzioni estuvieron William Scott, Peter Blau, Parsons. Fíjense cómo pensaban los administradores en aquellos años, cuál era el fundamento filosófico de estas teorías administrativas en el siglo XX. Y estoy sacando algunas, hay muchas que no las voy a mencionar. Las más importantes estoy mencionando. En el año 54, Peter Drucker, el nuevo padre de la administración, desarrolla la teoría APO, la administración por objetivos, que hasta hoy las organizaciones aplican. Dice, nosotros queremos un gerente por resultados, se acabó la historia, no queremos más, queremos resultados, no me interesa cómo lo hagas, ¿ya? Queremos resultados. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? Enfatizan los resultados. No me interesa cómo lo hagas, queremos resultados y punto. Entonces, asignan metas, asignan cuotas, colocan indicadores, ¿no? Y representante ahí Peter Drucker, que es el padre, el nuevo padre de la administración. Junto a él también George Odiome y John Humboldt. También surge en los años 66 la administración de sistemas o la administración sistémica con Katz y Kahn. ¿Cuál es la filosofía? Dice, como nuevo pensamiento administrativo, que se debe enfatizar en la independencia que deben tener las partes que conforman una organización. O sea, la organización tiene al interno un conjunto de entes que entre ellos interaccionan y que influyen entre ellos. Y que fuera de las organizaciones también existen otros sistemas y macrosistemas que influyen en la organización y que la organización influye en ellos, ¿no? Pensamiento. Entran acá el pensamiento del ingeniero de sistemas. Estos fueron ingenieros de sistemas. En los años 70... Bueno, la teoría de Deming se desarrolla en los años 50, lo lleva a Japón, pero yo le pongo el año 70 porque es donde Japón prácticamente se desarrolla como potencia mundial, gracias a la teoría de William Edward Deming, un suizo que se desarrolló toda su teoría en Estados Unidos y que luego viajó a Japón para enseñar su teoría de la calidad total. Ahí surgieron otros grandes también como Yuran, por ejemplo, y Ishikawa, ¿no? Que fueron sus discípulos ahí que contribuyeron también a desarrollar la teoría de la calidad total. El éxito japonés, dijo el emperador Hirohito, se lo debemos a William Edward Deming, un americano, ¿no es cierto?, al que Japón le debe mucho. Reza en el epitafio de William Edward Deming después de su muerte. En el año 1990, bueno, con mucha fuerza, ya en los 70, en los 80 ya estaba ya con mucha fuerza la reingeniería administrativa de Hammer y Champe. Surgen paralelos con Deming. El tema es que los americanos rechazaron la teoría de Deming porque cuando le preguntaron ¿y cuándo los grandes resultados? Después de los 5 años, y los resultados primeros después de los 3. Y el americano, como es muy pragmático y quiere las cosas así inmediatas, le dijeron no, con nosotros no va. La cultura anglosajona es así. En cambio, Hammer le dijeron, ¿y cuándo los grandes resultados? Después de 2 años. Y los primeros resultados, ahorita, 6 meses, 8 meses. Entonces, aceptaron la reingeniería administrativa de los americanos y Deming, un poco decepcionado, viajó al Japón. Cuentan de que Deming ya no quiso regresar más a su país.
se fue muy resentido porque no aceptaron su teoría. Pero bueno, eso es parte anecdótica ya, ¿no? Luego, en los años 87, voy terminando ya con el pensamiento del siglo pasado, el planeamiento estratégico que lo desarrolla Mintzberg. Y desde luego también junto a Mintzberg, también hay otros pensadores, ¿no?, que ayudan, que apoyan al surgimiento del planeamiento estratégico, muy útil antes de la globalización, y que precisamente el cambio de la globalización, la complejidad del mundo, los cambios vertiginosos que trajo como consecuencia de que Estados Unidos liderara el mundo a través del neoliberalismo y Rusia abdicara al pensamiento marxista, entonces se viene abajo, ya no eran dos potencias que luchaban por el mundo y se queda Estados Unidos como dueño, como la etapa o la era unipolar, donde Estados Unidos impera, y vienen los grandes cambios producto de las grandes revoluciones en las comunicaciones y en el transporte. Entonces, ante esa necesidad, Harvard le encarga a los doctores Kaplan y Norton desarrollar un modelo que complementara al planeamiento estratégico de Mintzberg, y ellos desarrollan el Balance Scorecard, que siguen actualizando y reeditando. La última edición que he revisado de ellos es del año 2002, pero surge el Balance Scorecard como un instrumento que permite operativizar el planeamiento estratégico. En los años 95, y este es un libro básico para todo profesional en administración, se llama Concepto de Administración Estratégica de Fred David, mezcla el planeamiento estratégico con el Balance Scorecard, y se le comienza a llamar ya no planeamiento estratégico ni Balance Scorecard, sino se le llama la administración estratégica, que no es otra cosa que una integración del planeamiento estratégico con el Balance Scorecard. Yo le recomiendo leer este libro de Fred David, Administración Estratégica. Y finalmente lo que nos está revolucionando y lo que viene para adelante como un modelo que va a estar vigente durante todo este siglo, que es la perspectiva estratégica de Michel Godet, lo desarrolla desde Francia. Ya desde los años 80, 90, precursores de la perspectiva estratégica iban desarrollando el pensamiento, ¿no? En el pensamiento estratégico, me estaba olvidando de la filosofía, que es la filosofía de la competitividad. En el Balance Scorecard imperaba la filosofía del pensamiento de los resultados. En la administración estratégica también de la competitividad, y la perspectiva estratégica ya nos habla o fundamenta su pensamiento en la construcción del futuro, ¿no? Entonces, y creo que lo tengo como diapositiva un poco más adelante para un poco explicar, ojalá que lo tenga, ya, pero consiste en la integración ya entre la administración estratégica y la perspectiva estratégica, y se llama hoy el modelo prospectivo estratégico como un modelo gerencial de las grandes organizaciones en el mundo y de los estados, ¿no? Acá en el Perú todavía estamos en pañales en la parte prospectiva. Ni siquiera hemos desarrollado muy bien el pensamiento estratégico acá en el Perú, ¿no? Y lo que hace el Estado como pensamiento estratégico, francamente, que deja mucho que desear, ¿eh? Uno de mis doctorados es precisamente en planeamiento estratégico. Y yo le puedo hablar con mucha propiedad, ¿no?, acerca de lo que es la perspectiva estratégica, que no es el motivo de hablar hoy día, ¿no? Ojalá en una próxima invitación. Entonces, para el siglo XXI, ¿podemos seguir pensando de la misma manera como hemos pensado en el siglo anterior? Definitivamente no, ¿no? ¿Qué pasa hoy con la administración? ¿Y el modelo gerencial de hoy es el mismo de hace 100 años? No, ya quedó obsoleto ese pensamiento. ¿Dónde están los pensadores? ¿No? Hay un libro que debemos leer también, un segundo libro que dejo ahí de Gary Hamel, el futuro de la administración se llama. Entonces, la eficiencia de Taylor, la clásica de Fayol, la burocrática de Weber, la social de Elton Mayo, y después la neoclásica de Terry, Kunz, O'Donnell, ya no va más, ¿no? En las universidades todavía seguimos enseñando con esos libros. Yo ya los tengo como un precedente, los tengo como una teoría que funcionó muy bien y que se puede rescatar cosas, pero formar profesionales en administración bajo estas teorías ya es una necedad en la academia. A los decanos, a los directores de las escuelas de administración o de ciencias empresariales o económicas, yo siempre llamo la atención porque recorro todo mi país haciendo conferencias y les hago ver, y cuando me han invitado, ¿no?, 5 universidades a desarrollar un nuevo plan de estudios, ¿no?, ya estamos con otros modelos
¿no? Con otras mallas curriculares muy diferentes a las antiguas. Entonces, hay la necesidad de un cambio paradigmático, definitivamente. Ese es un desafío de los gerentes hoy, ¿no? Tiene que haber un cambio cultural mayor. Hablamos de pasar de una cultura economicista, ¿no? que refuerza y que es reforzada por la globalización hacia una cultura de pertenencia, de compromiso, de resistencia a las fuerzas adversas, yo diría más de resiliencia y de solidaridad. O sea, las organizaciones tienen que pensar, tienen que nutrirse de este pensamiento, y la pertenencia y el compromiso se genera a través de la participación de todos los grupos de interés en el desarrollo de las organizaciones y de los estados, la resiliencia para poder enfrentar estas crisis fuertes que nos está agobiando, y la solidaridad como un modelo de trabajo organizacional para hacer aprendizaje en equipo. ¿Cuál es el rol entonces que debe cumplir la gerencia frente al nuevo orden? Y que muchos están buscando el desorden y otros el antiorden. Hay que tener cuidado con tanto mensaje que viene, ¿no? Y que en el fondo, cuando manejamos la filosofía administrativa, cuando manejamos la filosofía de las organizaciones, claramente entendemos los mensajes de estos grupos, grandes grupos de interés, que siguen carcomiendo la mente para retardar el proceso crítico y autocrítico de la población. Y hay que tener mucho cuidado quienes estamos en el mundo de la administración, porque somos quienes dirigimos organizaciones. Entonces, ¿cuál es el futuro? O frente a este futuro, ¿qué debemos hacer los gerentes? Ser gerente avestruz, ¿no? El pasivo que sufre el cambio, que acepta todo lo que venga porque es bien, bueno, es divino, dicen, bueno, Dios me ha castigado y ¿para qué más? Pues tengo que aceptar el sufrimiento. Cuidado. O queremos ser los gerentes bomberos, ¿no? Que nos ocupamos de combatir. Cada vez que hay un incendio nos vamos a combatir el incendio. Por si acaso, llegando temprano, no como dijo esa personalidad política que llegan tarde y que fue toda una burla, ¿no? El bombero cumple una actividad muy buena, pero como consecuencia de la irresponsabilidad de mucha gente, ¿no? Entonces, ni gerente avestruz ni gerente bombero para apagar el fuego. Un asegurador preactivo es aquel que se prepara para el corto plazo, porque sabe definitivamente que la reparación sale más cara que la prevención. Prefiere prevenir, pero tiene una mirada muy corta, tiene miopía gerencial. Y este es el pensamiento del nuevo gerente. Debe adoptar una posición proactiva que trate de provocar los cambios deseados. Piensa, hace conciencia, toma la iniciativa y se responsabiliza de sus actos. Necesitamos para todo esto, ¿no? Para desarrollar gerentes conspiradores proactivos, darle un nuevo fundamento filosófico. Y este es el planteamiento que estoy desarrollando en mi nuevo trabajo científico, y que bueno, ya llegará el momento de debatirlo. Era debatible en Rusia, en un congreso de la Organización Mundial de Administradores, donde se piensa formar, pero bueno, quedará pendiente. Ya volveremos a juntarnos. Partiendo del fin de la administración. ¿Cuál es el fin de la administración? Decíamos, la efectividad organizacional, o sea, lograr eficiencia y eficacia. O sea, la administración, en cierta medida, es pragmática también, ¿no? Entonces, bajo esta finalidad de la administración, ¿cuál será el fundamento filosófico en la administración? Y acá viene mi propuesta, ¿no? Lógicamente esto, por cuestiones de tiempo, lo voy a tratar muy ligeramente, pero esto es para desarrollarlo en varias horas de trabajo, de debate, incluso después de la presentación. Dos principios fundamentales rigen mi propuesta. Ya no más antropocentrismo, ya no más. El hombre no es el centro del mundo, la naturaleza es el centro del mundo, la vida. O sea, no tenemos por qué arrogarnos el derecho de que somos dueños del mundo, porque también hay otros seres vivientes a quienes tenemos que respetar. La vida es el centro del mundo. Todo ser vivo merece respeto moral. Esta teoría biocentrista se centra, repito, en la vida y es contrario al teocentrismo y al antropocentrismo. Este antropocentrismo del que se nutrió la ciencia positivista y que generó este modelo neoliberal, ¿no? Donde a Friedman le dieron el premio Nobel de Economía en el año 1963 porque dijo, un momentito, nadie debe regular el mercado. El mercado se autorregula a través de su mano invisible. ¿Cuántos años han pasado
Y la crisis mundial que hoy vivimos, que le llamamos la crisis sanitaria, es una crisis de la humanidad. El hombre está provocando estas crisis económicas, financieras, sociales, sanitarias. Nosotros estamos creando precisamente por el biocentrismo, por creernos nosotros los hombres dueños del mundo. Y no es el hombre, es la vida, porque el hombre es naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, no somos los dueños de la naturaleza. Y el segundo principio es el holismo. Nos han formado desde la primaria, desde casa, la primaria, la secundaria, la universidad, pensando en la simpleza del mundo. El mundo no es simple, el mundo es complejo. El mundo es un sistema complejo y la solución de los problemas complejos no se desarrollan a través del trabajo individual que genera este trabajo individual, el egocentrismo también del ser humano. Fíjense, y vengo criticando, y he ido a SUNEDU, he ido a CONCITEC, participo en foros macrorregionales, nacionales, pero no se nos quiere escuchar. ¿Ya? Y mi amigo, el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, allí en Tarapoto, no me deja mentir. Las tesis de maestría y de doctorado deben ser personales. O sea, como si el mundo fuera simple. Y lo que necesitamos allí es el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, intradisciplinario y ojalá también transdisciplinario. Miren lo que nos ha enseñado esta pandemia. Los médicos solos han resuelto el problema que estamos viviendo. Todos se han juntado ahí. Economistas, físicos, enfermeras, tecnólogos médicos, ingenieros, para solucionar esta problema, matemáticos, economistas, administradores. La solución del mundo no lo hace una profesión, no lo hace el hombre solo. El trabajo tiene que ser de su primero. O sea, tenemos que pensar de manera holística, postular cómo los sistemas físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, etcétera, deben ser analizados en su conjunto y no solo a través de las partes que los componen. Es contrario al simplismo esta propuesta que yo hago. Por lo tanto, yo propongo, por ejemplo, que esa ley universitaria, la ley SUNEDU, se cambie para que promueven las maestrías y en los doctorados trabajos multidisciplinarios, donde economistas, contadores, abogados, ingenieros, contadores, etcétera, por ejemplo, aborden la problemática del comercio ambulatorio. Un doctorando en posgrado a través de un trabajo solo podrá solucionar el problema del comercio ambulatorio, de la inseguridad ciudadana, el problema de las clases marginales. Imposible. Entonces, estos son los dos principios que rigen mi propuesta de un nuevo pensamiento en la administración. Entonces, como les decía, y ya para ir sintetizando, el hombre es naturaleza. Reconoce que él no es dueño del mundo y que otros seres también tienen derecho a la vida. Las organizaciones amplían sus compromisos por el respeto con sus grupos de interés. O sea, por ejemplo, cuando hacemos un plan prospectivo estratégico, tienen que intervenir, tienen que participar los colaboradores, los clientes, los accionistas, proveedores, distribuidores, sociedad, todos, el Estado. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿No es cierto? Para que nosotros como empresa, desde luego, buscando también sus intereses de rentabilidad, pero respetando a la sociedad y respetando al medio ambiente. No tienen rienda suelta, no tiene ningún derecho un inversionista a dar rienda suelta a sus apetitos eminentemente de carácter económico-financiero, sino tiene que pensar también en la sociedad y en el medio ambiente. Y las organizaciones, bajo este pensamiento, rinden cuentas a través de memorias, no solo económico-financieras, sino también de carácter social y ambiental. Y cuando hablamos de holismo, decimos que el mundo es un sistema complejo. La solución de sus problemas no son simplistas ni aisladas. Los fenómenos son interactivos e iterativos. Interactivos porque todos se interconectan. Un fenómeno se interconecta, se interrelaciona con los otros. No podemos estudiar aisladamente un fenómeno porque existen otros fenómenos cuando hacemos investigación científica, cuántas variables intervinientes, pero solo estamos estudiando una relación de causa-efecto entre la variable A y la variable B. ¿Ese es el mundo? ¿Así pretendemos solucionar los problemas de las organizaciones? Cuidado. La generación del conocimiento requiere la intervención, por lo tanto, de equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios. Las organizaciones resuelven su problemática en forma participativa a través del aprendizaje en equipo. Se generan organizaciones inteligentes, con nuevos modelos mentales, con el manejo de la inteligencia emocional,
con una visión compartida, con un trabajo en equipo, sino con un pensamiento sistémico. Entonces, una organización inteligente, ¿no es cierto?, bajo un pensamiento biocéntrico y holístico, busca y contribuye al desarrollo sostenible del mundo y al desarrollo sostenible también de la organización, donde se preocupe, sí, por el aspecto económico, las organizaciones privadas, por ejemplo, que logren sus fines económico-financieros, pero que tienen la obligación moral y ética de coadyuvar al desarrollo económico del territorio, generando polos de desarrollo, clústeres, comercio justo, sana competencia. Desde el punto de vista ambiental, tiene que preocuparse las organizaciones por el uso, por ejemplo, de estrategias verdes y circulares, que reduzcan los riesgos medioambientales y la escasez ecológica, que reconozcan la importancia del agua, la importancia de los ríos, la importancia de los lagos y de los mares como motor de desarrollo. Y desde el punto de vista social, que contribuyen al desarrollo de la sociedad generando empleo digno e inclusivo, construyendo ciudadanía corporativa. Sus trabajadores debe elevarlos con un alto nivel cultural, generando buenos climas laborales, internalizando valores y comportamientos éticos, se enfocan en el cliente, tributan con verdad y transparencia, fomentan la investigación y la innovación. El Estado está dando incentivos tributarios al sector empresarial y no está utilizando esto a pesar de que el sector empresarial sabe. Fíjense el comportamiento que han tenido un sector, no digo todos, porque tengo grandes amigos de empresa y grandes inversionistas que sí ven con otra óptica el mundo y las organizaciones. ¿Qué ha pasado con el sector farmacéutico? ¿Qué ha pasado con las clínicas privadas? Para reflexionar. Entonces, los retos de la administración es innovación administrativa y la construcción del futuro. Y el modelo es un modelo, el nuevo modelo gerencial que planteo, ¿no?, debe recoger el planeamiento prospectivo, el planeamiento estratégico y el planeamiento operativo a través del Balance Scorecard. Sí lo tenía la gráfica acá y les voy a mostrar esta gráfica, donde integro, estoy desarrollando también mi libro que se llama Gerencia Prospectiva y Estratégica. ¿Cuál es el modelo entonces de la nueva gerencia bajo esta filosofía que propongo para el siglo XXI? Fíjense, las organizaciones tienen que diseñar un escenario prospectivo. Las organizaciones que van caminando hacia el futuro, un escenario prospectivo a 40, 50 años. Y desarrollar planes estratégicos cada 5, 6 o 7 años que se vayan integrando a ese planeamiento prospectivo. De tal manera que ese escenario prospectivo es un pull que nos jala, lo jala la organización hacia ese estadio. Y desde atrás, con el planeamiento estratégico, empujamos el vehículo hacia el escenario prospectivo. Y finalmente, incluimos ahí el Balance Scorecard. En cada periodo, anualmente, aplicamos planes operativos que lo desarrollamos a través del Balance Scorecard. Resumiendo entonces y terminando mi presentación, ¿cuáles son los pensamientos administrativos del futuro? Pensamiento holístico, ya lo expliqué, pensamiento bioético, pensamiento prospectivo. Fíjense la importancia del pensamiento holístico. El mundo es un sistema complejo y su desarrollo se logra con la integración de los diversos saberes de la ciencia y del pensamiento. Pensamiento bioético, la vida es el centro y la razón del desarrollo del mundo, donde el hombre es naturaleza, forma parte de ella. El pensamiento prospectivo es observar en el largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. El pensamiento sostenible para consolidar el desarrollo de la generación actual y futura, manteniendo en equilibrio el desarrollo económico, social y ambiental. Y finalmente, el pensamiento sistemático, ¿no? Fíjense cómo hacemos investigación científica a través de pensamiento sistemático. ¿Cómo es el pensamiento de la gerencia prospectiva estratégica? Sistemática también, conjunto de pasos ordenados, ¿no? Un conjunto de métodos y técnicas ordenadas para lograr un fin. Termino con esta frase. La filosofía es una actividad libre de la razón, sobre las profundidades del conocimiento del ser, del ente y de las cosas. Emmanuel Kant. Muchas gracias. ¿Te quedaste, Anita? Yo pensé que te habías ido. Tu micrófono, Juan. Muy bien, muy agradecidos al doctor
Carlos Hugo Luna Rioja, que nos ha dado una capacitación, la segunda jornada de capacitación ya organizado por el Colegio de Licenciados en Administración de San Martín y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín. Doctor Víctor Andrés Pretel, de repente, a ver, te pregunto si ya está su audio, está en óptimo, a ver, si nos escucha. Doctor Víctor Andrés, nada. Bien, queremos agradecer nuevamente al doctor Carlos Hugo Luna Rioja por darnos esta segunda jornada de capacitación y también agradecer a todos los asistentes que estuvieron dentro de esta capacitación por el Facebook Live. De repente algunas palabras, licenciada Anita Gatica, para ya finalizar. Sí, también quiero agradecer muy en especial al doctor Víctor Pretel Paredes, ya que por motivos del internet no pudo dar nuestras bonitas palabras. Muchísimas gracias, doctor, por estar presente en nuestra capacitación. Las disculpas de casos, doctor Carlos Lunas, a los presentes, que no pudimos escuchar las palabras del doctor Víctor Pretel. Muchísimas gracias también, colega, doctor Carlos Luna, por esa excelente ponencia. Siempre el Colegio Profesional de Administración de San Martín se siente orgulloso en nombre de la directiva y de todos los miembros de la orden por su excelencia ponencia y no dudamos de la confianza que siempre estamos presentes con su colaboración con el colegio y también lo vamos a tener presente en nuestro Congreso Nacional e Internacional que se llevará a cabo el siguiente año. Muchísimas gracias, doctor Carlos Luna, en nombre de la Junta Directiva, en nombre de nuestros miembros de la Orden de Corlás San Martín. Muy bien. Agradecerte, permíteme un minuto para terminar, Anita. Adelante, doctor. Sí, ya, gracias. Agradecerle a la Universidad Nacional de San Martín, a través de su decano, Víctor Pretel Paredes, por esta oportunidad de compartir con la comunidad de Tarapoto estos humildes conocimientos que vengo adquiriendo a través de una vida ya de casi 38 años en el mundo de la administración. Agradecerte a ti, Anita, siempre cordial para la invitación y quedo siempre a disposición de la universidad y de mi colegio profesional, en este caso Corlat San Martín, para cualquier momento compartir mis conocimientos. El conocimiento no se vende, el conocimiento se entrega, el conocimiento se da. Y a mí me interesa que los nuevos gerentes en todos los doctorados, en los diferentes lugares y espacios donde voy. Ahorita estoy con un doctorado en administración con la Universidad Nacional de Trujillo y se me viene con la Universidad de Guayaquil, siempre llevando mi conocimiento para formar allá en Guayaquil, por ejemplo, a los futuros gerentes del sector salud. Tengo gente de alto nivel del gobierno ecuatoriano llevándole la nueva gerencia prospectiva y estratégica. ¿Sí? Muchísimas gracias, Anita, y Dios los bendiga, y ojalá que pase esto pronto para volvernos a abrazar y para volver a brindar también. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, doctor Pretel. Muy bien, antes de finalizar, queremos hacer la invitación, agradecer también nuevamente a todos que estuvieron presentes en este enlace de Facebook Live y también agradecerles en general a la Facultad de Ciencias Económicas que es liderado por el doctor Víctor Andrés Pretel Paredes. También para hacer la invitación para el día 18, viernes de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, también están invitados todos a seguirnos en la página del CORLAT, el Colegio Regional de Licenciados en Administración. Se estará dando la conferencia virtual Modelo de Desarrollo Económico Regional. Modelo de Desarrollo Económico Regional. Estará a cargo del ponente doctor Pedro Peña Maraví. Así que no se olviden, amigos que nos siguen por medio de Facebook Live, para el 18 de septiembre, día viernes, a partir de las 5 de la tarde. Quedan todos invitados, así que ya lo saben. Muy bien, algo más de repente, licenciada Anita. Bien, entonces nosotros finalizamos y muchas gracias. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Gracias.